Hola amigos y bienvenidos a Qué Miedo. Amigos, el día de hoy les traigo el caso que fue titulado como el rompehuesos de Baraboo. Y bueno, esto fue en Wisconsin, Estados Unidos, y esta pesadilla comienza un 29 de julio de 1995, donde un niño de 13 años llamado Tad Phillips estaba tranquilamente dormido en la sala de su casa y él siente que alguien lo levanta del sofá. Él no se asustó ni se despertó porque pues él pensó en su sueño medio dormilado que era su papá el que lo había levantado para llevarlo a su habitación, porque no era la primera vez que pasaba eso, que él se quedaba dormido en la sala viendo películas y el papá lo levantaba y lo llevaba a su habitación. Momentos después, Tad abre los ojos y se da cuenta que está afuera de una casa. Cuando la persona que lo lleva cargando se da cuenta que Tad está despierto, lo deja caer al piso y Tad ya en el piso, confundido porque él no sabía qué estaba haciendo ahí y por qué estaba ahí, voltea y se da cuenta que la persona que lo llevaba cargando era su vecino Joseph Clark de 18 años. Y bueno, voy a hacer aquí un paréntesis para decir que Tad en sus entrevistas ha dicho que él no sabe, él no se explica por qué él accedió a todo lo que le estaba diciendo Joseph, porque Joseph le dijo, entra a la casa y él entró. Le dijo, sube a la habitación de arriba y él se fue y lo siguió a la habitación de arriba. Después se sentaron en la orilla de la cama y Tad, como para tranquilizarlo y hacerlo entrar en confianza, para que bajara la guarda, le muestra como carritos de carreras y todo ese tipo de cosas. Pero Tad notó un cambio en Joseph. Y cuando notó ese cambio, Joseph se le echó encima a Tad y lo comenzó a golpear. Pero pues Joseph al ser más grande de edad y de tamaño, pues agarra a Tad de las piernas y le rompe primero un tobillo y después el otro. Tad se quedó tirado en la cama confundido, estaba en shock, no entendía qué estaba pasando, por qué le estaba pasando eso a él ahí. Y Joseph saca calcetines blancos de un cajón y le empieza a poner muchos calcetines a la vez en los pies. Y mientras hacía eso le hablaba muy bonito, le hablaba como para tranquilizarlo, muy calmado. Y Tad le decía que por favor lo dejara ir, que quería irse a su casa con sus papás. Entonces Joseph, muy despiadadamente, muy sangre fría, le dice a Tad, ¿quieres hablar con tus papás? Y Tad le dice que sí. Y le dice, pues le dice, toma el teléfono y marca. Y Tad agarra el teléfono y él en shock empieza a marcar el número de sus padres, pero no había señal. Él se pone el teléfono y se da cuenta que no hay sonido alguno. Era porque Joseph pues tenía el teléfono en la habitación, pero con los cables cortados. Después de eso, Tad entra como en un modo sobrevivencia. Él sabía que él tenía que hacer lo posible por salir vivo de esa casa. Después Joseph lo deja solo en la habitación con los tobillos rotos y pasan algunas horas y Joseph regresa. Regresa y empieza nuevamente con la tortura, le rompe las piernas y trata de hacer lo mismo. Saca más calcetines blancos y le empieza a vendar las piernas y de hecho también le puso son brackets para las piernas para las personas que tienen huesos rotos. Ya hoy en día no se usan, pero hace muchos años sí se usaban brackets de fierro para las piernas. Pues bueno, eso fue lo que Joseph le puso a Tad en las piernas. Y siempre era era lo mismo. Le rompía un hueso, trataba de remendarlo y pues
después de que le curó las piernas, lo volvió a dejar solo en la habitación. Cuando lo deja solo en la habitación, Tad se da cuenta que Joseph platicaba, hablaba, decía algo. Y Tad estaba poniendo mucha atención, dejó de hacer ruido para darse cuenta si había alguien en la casa con él o no. Ahí es donde Tad se da cuenta que no hay nadie en la casa, no escuchaba la voz de nadie más, solamente la voz de Joseph. Entonces ahí Tad pensó, no hay nadie en la casa, está hablando por teléfono con alguien. Después, Tad se empezó como a calcular la rutina de Joseph. Y Tad se daba cuenta que Joseph se salía de la casa porque la novia de Joseph iba y lo recogía a su casa. Bueno, en una ocasión, cuando Joseph sale de su casa, Tad sabía que él tenía un tiempo muy limitado para tratar de llegar al teléfono que estaba en la planta de abajo en la cocina. Él se baja de la cama con todo el dolor del mundo porque llevaba huesos rotos y intenta bajar por las escaleras, pero no hallaba la manera, era mucho el dolor y decide lanzarse por las escaleras como pudiera para tratar de llegar a la cocina. Cuando él ya está debajo de las escaleras, porque él menciona que él se desmayaba y volvía a recuperar el sentido, entonces él no está seguro cuánto tiempo pasó, pero él menciona que él ya estaba en el piso, en el primer piso de la casa, y él escuchó que Joseph regresó con su novia y ellos estaban en otra parte de la casa platicando y Tad lo único que hizo fue que se quedó ahí tirado en el piso porque él sabía que no podía hacer nada. Él solamente estaba esperando a ver qué iba a pasar. La novia se despide, ellos nunca se dieron cuenta que él estaba ahí tirado junto a las escaleras. Hasta que la novia se va, Joseph intenta ir para la planta de arriba y es donde lo encuentra tirado en el piso. Pues obviamente se molesta muchísimo porque ve que había estado tratando de escapar, lo agarra, lo golpea y lo mete a un closet y le pone seguro a la puerta. Tad escucha cómo Joseph se va, sale de la casa y ahí es cuando Tad piensa y él se propone, tengo que salir de aquí porque yo sé que si no salgo de aquí, hoy no voy a volver a salir jamás de aquí vivo. Tad comienza a buscar en el closet algo que le ayudara a salir de ahí y encuentra una guitarra eléctrica y comienza a golpear la puerta con la guitarra eléctrica hasta que le hace un hoyo a la puerta, le pudo quitar el seguro a la puerta, la abre y él no lo pensó, solamente como pudo, con todo el dolor que llevaba, se arrastró, se dejó caer por las escaleras, se siguió arrastrando hasta la cocina. En todo este lapso, él no sabe cuánto tiempo pasó porque él se desmayaba y volvía a recuperar el sentido y se volvía a desmayar. Y así sucedió hasta que llegó a la cocina, que es donde estaba el teléfono. Entonces, él dice que voltea para arriba y él ve el teléfono y son de esos teléfonos que pegaba la gente en la pared con un cable así largo. Y bueno, jala el cable, se cae el teléfono y afortunadamente era de los teléfonos que tenían los números en las bocinas. Él habla al número de emergencias 911 y quien le contesta el teléfono piensa que es una broma, porque dicen que la persona que estaba reportando la emergencia se escuchaba como que muy calmado para el tipo de situación que estaban describiendo que estaba pasando. Pero igual mandaron una patrulla para ver qué estaba pasando y se dan cuenta que efectivamente era una emergencia. Llega la ambulancia, lo llevan al hospital y en el hospital le dicen que si él hubiese tardado otras 2 horas
en llamar él haya muerto porque con tanto abuso y por la quebradura de huesos se le hizo una hemorragia interna. Pues él sin saber estaba muriendo lentamente. En el hospital a Tad lo estabilizan, él pues puede decir quién fue y pues salen a buscar a Joseph Clark y lo encuentran tomando en un bar. Pues ahí es donde comienza todo esto de los juicios y las personas, los defensores de Joseph Clark, ellos querían hacer ver como que él estaba loco, como que habían voces que le hablaban y que le decían que hiciera esto. Pero lo que la defensa de Joseph no sabía es que la defensa de Tad consiguió una libreta que eran apuntes de Joseph, donde tenía una lista donde describía los pasos a seguir de hacerle a la víctima. Y también tenía una lista de víctimas con nombres y apellidos. Mientras Joseph Clark estaba en la cárcel esperando un juicio, Tad estaba en hospital tras hospital porque le estaban haciendo cirugías para tratar de reconstruir todos los huesos que le habían roto y pues terapias físicas. Él pasó por muchas dificultades para poder sobresalir. Después de 2 años le dicen que se tiene que presentar a la corte para atestiguar en contra de Joseph Clark. Cuando Tad va a la corte a testificar en contra de Joseph Clark, su victimario, un vecino llamado Michael, de 15 años, le dispara a Tad por la espalda con un rifle 2 veces. Afortunadamente, Tad sobrevive a este ataque. Tad Phillips es un milagro andando, en mi opinión. Y bueno, a Joseph Clark, de 18 años, le dieron 110 años de prisión sin posibilidad de salir. Él pues ya va a perecer en la cárcel. Y pues bueno, amigos, eso fue el caso por el día de hoy. Así es de que pues bueno, nos vemos hasta el próximo caso.